Bueno, es un estudio de el observatorio de de la deuda social de la Universidad Católica Argentina. Presentó hoy, 22 de abril, un panorama muy, pero muy preocupante porque detalla un informe que hay aulas vacías, mucha tristeza y tiene que ver con esto, con la situación económica que viene atravesando nuestro país y que impacta de lleno a familias argentinas y por ende a los niños que pertenecen a las familias argentinas. Para contarnos un poco de qué viene este informe y cómo lo han planteado y sobre todo el contenido del informe, tenemos del otro lado de la línea quien nos atiende muy amablemente esta tarde. Ella es Valentina González Sisto, licenciada en Ciencias Políticas, investigadora de la UCA y perteneciente al observatorio. Valentina, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, Valentina, un verdadero placer tenerte al aire acá en la emisora. Bueno, eh, primeramente para abrir el fuego, es un informe muy, pero muy detallado. ¿Qué está pasando con los chicos, sobre todo lo que tiene que ver con lo referente a la educación y la infancia? Bien, sí, se trata de un informe que hacemos año a año, en donde seguimos algunos indicadores que, como vos decís, es bastante variado el tema. Y el año pasado incorporamos nuevas dimensiones que hacen al bienestar de la vida, ¿no? De los niños y niñas. Lo que vemos en cuanto a la educación es que si bien recientemente vienen mejorando, ¿no? Un poco el nivel de asistencia, digamos, de los niños y niñas al colegio, tanto a nivel inicial como a nivel primario y secundario, persisten desigualdades sociales bastante marcadas, porque siempre quienes están en el nivel socioeconómico más bajo enfrentan mayor déficit educativo, ¿no? Entendido como inasistencia a la escuela, pero también como una mayor probabilidad de repetir de grado, es decir, de estar en rezago escolar. Y también en línea con esta cuestión de los nuevos indicadores que medimos únicamente el año pasado, lo que vemos es que estas desigualdades, ¿no? Que se presentan muy clara o sea, muy fácil en estos indicadores materiales de no asistir al colegio, de hacerlo con sobredad, también se manifiestan en las distintas oportunidades que tienen los niños en términos de aprender. Cuando vemos cómo se relaciona por ejemplo, ir a escuelas en donde el ausentismo docente es muy elevado, eso lo que se ve es que niños que asisten a esos tipos de escuelas aprenden con mucha mayor dificultad. Y a su vez vemos que también hay otros indicadores, ¿no? Que nos hablan más sobre el bienestar emocional de los niños, como el hecho de que sus padres manifiesten que tienen síntomas de tristeza, de ansiedad, ¿no? Que eso también lo pudimos relevar, también impacta negativamente en su capacidad de aprender. En lo referente, Valentina, a lo que es la alimentación. Bien, bueno, desde el observatorio nosotros tomamos un indicador de inseguridad alimentaria que tiene dos modalidades. Una versión moderada, digamos, que se da cuando las familias manifiestan tener que reducir porciones, es decir, que el alimento escasea, y por otro lado una versión más severa en donde lo que ya se manifiesta es tener que atravesar situaciones de hambre. Lo que vemos, y acá tenemos también, ¿no? Como una imagen bastante larga desde el año 2010, es que viene aumentando de forma bastante sostenida desde el año 2018. Hoy por hoy nos encontramos en niveles más altos que hace una década, lo cual es muy preocupante. Y que si vemos, digamos, más a corto plazo, el año pasado, bueno, ha mejorado un poco el indicador, porque pasa desde un 35,5% de afección de los niños, niñas y adolescentes en 2024 al 28,8%. Claro, exactamente. Eso tendría que ver con la inseguridad alimentaria. Hay números que son terribles, ¿no? Hablaste del 2018. Yo tengo marcado acá un 35% de lo que es la asistencia alimentaria gratuita por parte del Estado. Hoy, en cuánto estamos hablando? ¿En qué porcentaje estamos hablando? Sí, bueno, la asistencia alimentaria, Ujú. como vos mencionás, es un indicador que ha aumentado bastante en el tiempo. Em, la alimentación gratuita que comprende tanto, bueno, el hecho de que los niños asistan a comedores escolares como comedores no escolares, comunitarios,
pero que también incorporó desde el año 2020 el hecho de ser beneficiario de la tarjeta alimentar, ¿no? Que es un complemento de la asignación universal por hijo, se viene incrementando. En el año 2010, por ejemplo, el 25% de los niños, niñas y adolescentes recibía algún tipo de asistencia alimentaria y hoy por hoy ese número llega al 65%, es decir que es un poco menos del triple, ¿no? Que es muchísimo, pero bueno, también no hay que perder, eh, no hay que perder de rastro este tema de la tarjeta alimentar que tiene una cobertura hoy por hoy universal para los que reciben la asignación universal por hijo, porque también se ha ampliado la edad, ¿no? de los niños que pueden recibirla desde fines del año pasado. Ahora es para los niños de 0 a 17 años, cuando antes alcanzaba únicamente a aquellos que llegaban a los 14 años como máximo. Claro. Valentina, otro dato que me parece bastante relevante es la inseguridad alimentaria. Yo tengo acá, me corregirás vos si estoy equivocado, pero los datos más bajos corresponden al 2014, 2015, 2016 y 2017. Fluctúa entre un 8,8 a un 9,9. ¿Cómo estamos hoy? Claro, bueno, ese dato que mencionás, esas cifras Ujú. en realidad son de la inseguridad alimentaria severa, ¿no? Sí, Es decir, esta severa. Ajá. modalidad en donde, claro, los niños viven en hogares en donde se reporta padecer hambre por motivos de dificultad económica, digamos. Entonces, todos los niños que tienen inseguridad alimentaria severa, a su vez tienen inseguridad alimentaria total o moderada, pero Claro. no al revés. Por eso siempre, digamos que las cifras de inseguridad alimentaria severa son un tanto menores, se ubican en general en la mitad, ¿no? Del total de niños que tienen inseguridad alimentaria moderada, pero sí, como vos mencionás, digamos que hasta el año 2017 tiene un comportamiento bastante estable el indicador de inseguridad alimentaria severa, es decir, de esto de padecer hambre, que se ubica en alrededor del 10% y desde 2018 ha tendido a incrementarse con un pico el año pasado, en realidad en 2024, con alrededor de 17%, es decir, casi 2 de cada 10 niños el año pasado se enfrentó a situaciones de hambre y este año ha bajado un poco, llega al 13,2% de la infancia, pero bueno, continúa siendo altísimo, ¿no? Y comprendiendo que es un indicador fundamental para garantizar que los niños y niñas tengan por lo menos un piso básico que también les permita el acceso a otros derechos, ¿no? Y a desarrollarse en su más alta plenitud. En lo referente al bienestar emocional, que creo que también es bastante interesante esto, porque es una es lo que se ve, ¿no? Es la punta del iceberg que vemos y lo que no vemos es la pauperización de las familias. Vemos la punta del iceberg. ¿Cómo se manifiesta eso de la tristeza y aislamiento social? Sí, bueno, justamente estos indicadores, ¿no? Que tal vez uno no está tan acostumbrado a que se midan en términos generales y particularmente en los niños. También coincido un poco con eso que decís de la punta del iceberg, ¿no? Como que uno a veces, los indicadores que se manejan más habitualmente son los de pobreza, los de, bueno, esto, falta de alimentos, todo lo que tiene que ver con lo material, pero que lógicamente tiene repercusiones que van muchísimo más allá en temas que a priori podrían llegar a parecer secundarios, pero que la verdad que no lo son, porque son Ujú. fundamentales para que un niño también se pueda desarrollar, ¿no? El hecho de que puedan tener amigos, eh, en donde vemos que casi el 30% de los niños y niñas, o digamos que los padres de casi el 30% de los niños y niñas reporta que sus hijos tienen dificultades para ser amigos, que tienen pocos amigos, digamos, siendo súper grave porque sabemos que esto afecta a la formación de su personalidad, de su identidad, la importancia de que tengan un grupo de pertenencia, que además presenta muchas desigualdades sociales, es decir, los niños que vienen de hogares de menor nivel socioeconómico, es decir, con menor capital educativo, con condiciones materiales peores, se enfrentan en mucha mayor medida a tener pocos amigos, el 32,9% de este grupo, mientras que baja bastante a menos del 20% en los niños hijos de padres más educados y con mejores, digamos, posibilidades materiales. Y después también un alto nivel de niños cuyos padres reportan que manifiestan, que tienen tristeza o ansiedad a diario, llegando al 20%. Y también con, bueno, desigualdades sociales. Eh, que bueno, una vez más nos parece súper importante también echar luz, digamos, a estas dimensiones menos visibilizadas, que a veces quedan un poco relegadas, pero que también son
fundamentales para entender cómo viven los niños y niñas y para orientar las políticas públicas. Claro, fundamentalmente uno se pone en la piel, ¿no? De los de las relaciones que mantienen porque están creciendo y en esta Sí. vorágine del crecimiento, adolescencia, el hecho de, por ejemplo, pertenecer a un grupo tiene que ver un poco con la ropa, el calzado y eso son cuestiones materiales que por ahí las familias no pueden sostener. Sí, 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 exactamente. Y por eso también, digamos, a veces estamos muy pendientes de, no sé, los montos de la asignación universal por hijo, de la cobertura, de las transferencias y demás. Y bueno, por ahí hay, digamos, cuando el dinero escasea, lo que se puede se destina a comida, por ejemplo, y es probable que sigan sin estar satisfechas un montón de otras necesidades que son fundamentales para los niños, que tienen que ver, sí, con esto, poder vestirse como quieren o como necesitan, también poder tener actividades de socialización por fuera del colegio, bueno, son los puntos que sabemos que después establecen desigualdades y Ujú. diferencias muy marcadas entre distintos grupos, ¿no? Y que también repercuten en el día de mañana en las posibilidades que tienen, incluso cómo después se desarrollan en el mercado laboral, primero pasando por la educación, ¿no? Lógicamente, pero todo es acumulativo, ¿no? Porque estamos hablando de niños y niñas. Valentina, finalizando, agradeciendo el contacto con la Chalet a modo de síntesis, uno podría sintetizar que la crisis económica impacta mucho más en las familias con más vulnerables y a su vez impacta en los niños y adolescentes de esas familias que aprenden menos, se socializan menos y el humor social también pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, sí, lógicamente siempre los niños que están en familias más vulnerables con mayor dificultad económica son los más expuestos. Digo, en general todos los indicadores muestran desigualdades por estrato, por nivel socioeconómico, también por región, ¿no? Vemos que en general la ciudad autónoma de Buenos Aires es de todas las regiones la menos afectada y Ujú. si nos ponemos a comparar con el conurbano, por Sí. ejemplo, esto que marcábamos de la asistencia alimentaria, se dispara mucho más en el conurbano, es casi total la cobertura, digamos, ya sea asistiendo a comedores escolares o recibiendo la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Así que sí, siempre que hay crisis son los más afectados, también, bueno, teniendo en cuenta que hemos pasado por niveles de inflación muy altos, en donde, bueno, estos ingresos sufren mucho más y eso es lo que hace, digamos, que después sea tan volátil también la tasa de pobreza, la tasa de indigencia. Exacto. Valentina González Sisto, un verdadero placer. Gracias por ayudarnos a pensar un poco. Cada informe de la UCA manifiesta un poco lo que vivimos los ciudadanos argentinos de a pie, ¿no? Los que transitamos las calles, los que tenemos que ir al súper, lo que vivimos en la realidad de cotidiana. Yo creo que los informes de la UCA se ajustan muy, pero muy de buena manera. Un fuerte abrazo y a seguir trabajando en ese mismo en ese mismo sentido, ¿no? Un fuerte abrazo, Valentina. Bueno, abrazo, muchas gracias. Hasta aquí la palabra de Valentina González Sisto. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, investigadora del Observatorio Social de la Deuda Argentina de la Universidad Católica Argentina. Paso aquí por La Chalet.